Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, casa de bendiciones. Les saludamos nuevamente a través de este medio, ¿verdad? Que Dios ha puesto a nuestro alcance para comunicarnos con ustedes, y queremos compartir esta palabra del Señor, esta palabra para que sea de ánimo y de esperanza hoy en sus hogares. Hermanos, este es el estudio, ¿verdad?, que normalmente diéramos para grupos de vida en todos los diferentes grupos que tenemos, diferentes colonias, para que simultáneamente estemos llevando el mismo estudio. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la obediencia. Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos. Y la obediencia, ¿verdad? ¿Qué dicen las escrituras? La obediencia le ha salvado quizá a usted en alguna tragedia o de alguna tragedia en el pasado, o te ha salvado el obedecer cuando se te ha dicho algo. Te ha salvado de problemas, te ha librado de problemas. Segunda de Reyes, hermanos, 5:14, nos habla acerca de la historia y de la experiencia de Naamán. El obedecer o el desobedecer, ¿verdad? La oportunidad, porque tenemos oportunidad nosotros. Esta oportunidad de decir sí, de decir no, de decir yo voy a hacer lo que yo quiera, o yo no le voy a hacer caso a él, o yo, ¿quién se cree? Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Entonces tenemos esta oportunidad, la cual también conoció Naamán. Y dice, ¿verdad?, que la historia de este gran general, ¿verdad?, que nos cuenta en el pueblo sirio, la Biblia nos enseña y dice que era quien dirigía a los ejércitos en Siria. Era de alta estima este hombre, era valeroso en extremo y, ¿verdad?, respetado grandemente y amado en su pueblo por tantas victorias que estaba llevando. Pero era leproso, tenía un mal. La lepra aquí representa el pecado. Entonces, no importa, hermanos, cuánto escale la persona arriba, en la sociedad, en los empleos, en los trabajos. Hermanos, no importa si hay pecado en la persona puede ocultarlo y cubrirlo con sus ropas de gala, con sus mejores ropas, como podemos imaginar que este general hiciese. Hermanos, y el general aún así, ¿verdad?, era respetado, pero no conocían las gentes que tenía este mal. Las personas no conocían esto. Debajo de su uniforme tenía llagas, tenía lepra. Sus glorias de nada le servían. Era una enfermedad que no tenía sanidad en ese tiempo. Entonces el gran general, ¿verdad?, dice que podía, ¿verdad?, lograr grandes victorias, pero en la intimidad de su casa, al despojarse, ¿verdad?, de su armadura, de su cubierta, de su traje, ¿verdad?, su traje de soldado, de general, ¿verdad?, todas sus medallas, y al quitarse todo eso, cuando se quedaba solo el general, tenía lepra. Hermanos, todos nosotros nos quedamos en algún momento, ¿verdad?, del día o de la noche solos, en una intimidad con nuestra conciencia, en una intimidad con Dios. Todos. Y hermanos, cuando estamos así, ¿cómo estamos delante de Dios? Porque podemos vestirnos y podemos disfrazarnos de generales. Pero debajo de esa ropa, ¿quién eres? ¿Qué llevas? ¿Tu alma cómo está? ¿Tu corazón cómo está? El hombre puede alcanzar pináculos en la sociedad y grande estatura, ¿verdad?, y altura, ¿verdad?, de respeto quizás en la cúpula de los que gobiernan, pero la popularidad no le quitaba el pecado a este general. La lepra a este general. Entonces, hermanos, el pecado puede estar en las personas también muy altas, sí, puede estar. Y si las personas, quien quiera que sean,
si no se humillan delante de Dios, aunque se cubran de gala, el pecado está con ellos en todo momento. Y a donde van, y a donde logran sus triunfos, y a donde entran y salen, el pecado está con ellos, pegado con ellos, asido con ellos. Entra el pecado ahí que va con ellos, no los deja ni de día ni de noche. Entonces, esto es lo que Dios quiere limpiar, el pecado en el hombre. La bendición para este general era que tenía una jovencita en casa que era, ¿verdad?, quien asistía a su esposa en la servidumbre, ¿verdad? Y esta jovencita no quiso quedarse, ¿verdad?, con esta información, que conocía en su tierra, Jerusalén, un profeta de Dios, el cual podía orar, interceder por este hombre, por su patrón, podemos decir así, por el señor de la casa, y que éste seguramente sanaría, pero debía ir a buscar al siervo de Dios. Entonces, hermanos, esta joven podía estar amargada, podía estar por su condición, ¿verdad?, de esclava en casa del general. No era por voluntad propia que servía ahí. Entonces, hermanos, las cosas a las cuales Dios nos somete, la vida nos somete, ¿cómo las asimilas y cómo las tomas? Con amargura, porque esta niña no estaba amargada. Y la palabra que ella tenía podía detenerla, pero no la detuvo, la entregó el mensaje, porque el mensaje es más importante que el mensajero. Poco importo y mi nombre poco importa, pero el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Dios, y el mensaje que tiene para el pueblo en estos momentos, ese es el importante. Y esta jovencita no se amargó y no detuvo ese mensaje, sino que entregó estas palabras y dijo: es que Dios puede sanarlo, pero necesita humillarse, necesita ir con el profeta, a donde está el profeta. Y servía en casa esta joven, pero ella había dado testimonio del poder de Dios. Ya había hablado que, ¿verdad?, Israel tenía un Dios. Ya había hablado que el pueblo de Israel tenía este Dios todopoderoso. Y es el mismo Dios que tenemos nosotros, hermanos. Entonces no detengamos esta palabra, del modo que sea. Dios pone este medio ahora para que se haga, debemos hacerlo. Estoy seguro que Pablo hubiera utilizado este medio, más que contento. Entonces debemos utilizar todos los medios y la voz, compartir con los que conocemos. ¿Y qué conoces? Conoces a un Dios que quiere que todos los términos de la tierra sean salvos y sanos, porque la tragedia que este mundo está viviendo ahora es que estas personas se están yendo sin salvación, muchas de ellas. Eso es perder, eso es tragedia. Aparte del dolor, ¿verdad?, de la familia que queda con pero la tragedia de que se vayan sin salvación. Y la iglesia, también sufriendo. No, la iglesia debemos estar con buen ánimo y debemos, ¿verdad?, promulgar. Debemos, hermanos, compartir esta palabra para que los demás tengan este aliento y esta esperanza que nosotros conocemos en Dios y que viene de Dios. Para que también los demás puedan, ¿verdad?, pasar esta situación de la mejor manera. Cuando Dios desea utilizar a alguien, no toma en cuenta su educación, ni rango social, ni nacionalidad, sexo o edad. Y este general mostró, ¿verdad?, cierto grado de sencillez y de humildad al escuchar a sus súbditos. Y dice: él entonces descendió. ¿Por qué dice entonces? Porque primero se molestó. ¿Qué haces tú y cómo recibes tú primero la palabra de Dios? Todo el tiempo, cuando Dios te dice sí, Señor, gracias. Cuando Dios te dice no, Señor, pero es que ¿por qué? Y tratas de convencer a Dios. O cuando Dios no te dice nada y se queda en silencio mirándote y tú tratas de negociar con Dios, quizá, de granjear, de convencerlo de alguna manera. Primero se molestó el general, entonces después descendió. Dice: descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto es lo que sucedió en el general. Por la obediencia, pudo mostrar, ¿verdad?, el general que podía obedecer también, a pesar de que primero se molestó mucho. Y empezó él, ¿verdad?, a poner, ¿verdad?, en perspectiva, ¿verdad?, lo que era estar ahí en ese momento y lo que tenía él en su tierra. Y decía, es que es mejor de donde yo vengo, pero Dios no quería eso. Dios lo que quería era obediencia. Como un niño, recibió las carnes como un niño. Una piel limpia, ¿por qué? Porque debemos nosotros obedecer a ciegas a Dios y creerle a Dios. Todo lo que nos diga, nos ordene o nos proponga, debemos hacer con obediencia como de un niño para el Señor. Y el Señor se agrada en eso. Y por este acto del general, ¿verdad? Dios le dio lo que él deseaba, que era la salud en su carne. Lo importante entonces era que él obedeciera, aun cuando primero se molestó. Dice, pretendió entonces que Eliseo saliese y lo tratase con muchas atenciones. Él creía que Eliseo haría una oración pública en presencia de todo su cortejo, ¿verdad? Primero se molestó y él lo que se había imaginado, porque muchas veces, hermanos, nosotros oramos por algo y tenemos alguna situación, alguna necesidad y pensamos, es que puede que sea así. Y puede que Dios conteste de esta manera. Pero, ¿y qué cuando Dios no contesta, hermanos, de acuerdo a tus perspectivas? Eso es lo que sucedió con el general. No estaba sucediendo nada como él había considerado que quizá iba a suceder, como le iba a acontecer. Era algo diferente. Cuando Dios nos contesta y cuando Dios nos pide cosas diferentes a las que nosotros estamos esperando, cuando Dios nos dice algo distinto, molesta porque no está Dios en mi página, no está Dios compaginando con lo que yo deseo en ese momento o conforme yo pienso que va a ser, ¿verdad?, la manera. Los procesos nos molestan, los procesos. Pero Dios tiene el fin ya determinado. Entonces el proceso, ¿verdad?, no es de acuerdo a conforme nosotros lo planeemos, sino como Dios tiene nuestro fin determinado. Porque vamos a llegar allá, pero ¿cómo lo ha planeado Dios? Es lo importante. El general aquí se molestó por eso, por los procesos. No era como él pensaba. Cuando Eliseo le envió el mensaje que se sumergiese 7 veces en el río Jordán, Naamán se disgustó. ¿Por qué? Por sus expectativas. Las expectativas que nosotros tenemos, hermanos, quizás para este día, para esta semana, y no sale como queríamos, no sale como nosotros deseáramos. Pero el fin Dios lo tiene determinado y es bueno para ti. Pero las expectativas que tienes no compaginan. No importa. No importa tus expectativas, mis expectativas de acuerdo a los procesos. Tampoco los procesos. Sino que el fin que Dios tiene determinado es de bendecirte. Al final del día Dios quiere bendecirte. Al final del día Dios te va a dar lo que está en tu corazón. Pero no es conforme a tus expectativas. Vamos al siguiente versículo, hermanos. El orgullo, ¿verdad?, puede interferir para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Dios resiste. Mire cómo dice la segunda parte de Primera de Pedro 5:5. Yo le puse inciso B, ¿verdad?, aquí. Quiero decir que es la segunda parte del versículo. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces nosotros debemos acercarnos, cuando tenemos expectativas, planes, deseos, debemos acercarnos a Dios en humildad primero, y Dios nos da gracia.
Dios nos da gracia. Pero sigamos con arrogancia como Naamán, Dios nos va a resistir. Entonces no es la manera. No, no es la manera. No es la manera. Porque si llegando con arrogancia delante de Dios, Dios te va a resistir. Pero llegando en toda humildad, miren qué hermoso dice, hermanos, Dios te da gracia. La gracia de Dios, lo gratuito de Dios, lo que no tuvo costo para ti, viene de parte de Dios en ese momento, en esa circunstancia en que estás, y Dios escucha tu oración porque llegas con toda humildad. Esta es la manera de acercarnos al trono de la gracia. Entonces, hermanos, para que el Señor nos responda, el Señor nos escuche, es con humildad ante Dios. Siguiente versículo. El resultado, hermanos, entonces de la obediencia para nosotros debe de ser, ¿verdad? Dice, vamos a leer, dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, una vez que vamos delante de Dios en obediencia, ahora dice Josué, esfuérzate y sé valiente. En estos momentos, hermanos, en nuestros hogares, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser esforzados y valientes. No temer. Esforzados y valientes. Debemos hacer lo que está en nosotros hacer y debemos tener la valentía de enfrentar esto. No derrotarnos, no derribarnos, no deprimirnos, no. Ser valiente. Ay, pero es que esto es muy grande, esta enfermedad. Ya oí que en Italia, ya oí que la tragedia, y ahora Estados Unidos, ya escuché cómo están las noticias, sí, pero debes ser valiente. ¿Por qué? Porque tienes un Dios poderoso, un Dios que es más poderoso que cualquier enfermedad. Tenemos a este Dios con nosotros. Entonces a Josué se le dijo, esfuérzate. Conforme a la ley de Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que tiene Dios para ti, para nosotros? Y entonces nosotros, al obedecer la ley de Dios, hermanos, entonces Dios va a hacer que seamos prosperados en todas las cosas. Prosperados. Dios nos va a prosperar, no en una cosa, no en dos, en todo. En todo. Vamos a emprender algo y nos va a ir bien. Vamos a hacer esto o aquello y vamos a estar mejor todavía. En todo. Pero porque debemos obedecer primero. Llegar con humildad y obedecer la ley de Dios. Y entonces vamos a ser prosperados. Amén. Siguiente versículo. Obedecer entonces es recibir. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. Mire, hermano, nuevamente, cualquier cosa la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Entonces, hermanos, para recibir, ¿qué debemos hacer? Para recibir cualquier cosa que pidamos, que deseamos, que necesitamos al Señor, hermanos, debemos entonces, ¿verdad? En obediencia, pedir al Señor, puesto que ahora ya estamos obedeciendo su ley, ahora sí estamos capacitados para obedecer. Señor, yo me he guardado, Señor, yo aquí estoy, Señor, ahora te pido. Llego en completa humildad delante de ti, hermanos, y el Señor se agrada de esto, y vamos entonces a recibir lo que pedimos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Debemos hacer su voluntad, y entonces recibiremos lo que pedimos. El Señor se va a agradar así de nosotros, y vamos a estar bien, aún en medio de estas fuertes necesidades. Dios está con nosotros.
Dios no nos va a faltar. Dios, dice el Señor, que para Él es más valiosa la obediencia que los sacrificios. La desobediencia nos aparta de las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, la desobediencia, hermanos, nos retira de Dios, nos aleja de Dios. La desobediencia. Y Dios quiere que seamos obedientes, aun cuando no entendamos las cosas, aun cuando no, ¿verdad? Dios no nos ha explicado todo el proceso y por dónde y cómo. Dios nos lo ha explicado, pero debemos, ¿verdad? Con una fe de niño ciega, una fe que no necesita porque no entiende, ¿verdad? La mente de Dios, pero como un niño que no entiende, obedece, hermanos, así debemos ser nosotros y mostrarnos al Señor. Y a Dios le agrada más la obediencia nuestra. Y de esta manera el Señor no retiene las bendiciones. Amén, hermanos. Este es el mensaje para esta noche, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Cristo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que en todo tiempo entendamos o no entendamos las situaciones que atravesamos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a siempre obedecerte a ti, para que en todo momento lleguemos con completa humildad delante de ti, obedeciendo y acatando tus estatutos y reglamentos que nos dejaste en las Sagradas Escrituras, y de esa manera, Señor, nos bendigas, porque queremos tu bendición y queremos de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos en sus hogares, provee para ellos alimentos, Señor, para sus mesas, sus alacenas que sean llenas y el aceite que fluya para ellos. Que haya, Señor Jesús, y que abunde el alimento en sus casas. Bendice sus finanzas, bendice su economía, bendice su salud, Señor. Bendice esta paz y este amor que haya entre miembros de la familia, los unos para con los otros, para con los vecinos, para con el prójimo. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.